Les presentamos la entrevista del día. 7:42 a.m. Estamos agradeciendo ya la presencia a través de CRE Noticias Primera Emisión del señor Ministro del Trabajo, arquitecto Patricio Donoso. Vamos a cerrar con esto una semana muy productiva a nivel noticioso en nuestro servicio informativo de la CRE. Señor Ministro, qué gusto poderle saludar. Siempre es un honor poder conversar con usted ahora mismo de que el país esté expectante sobre el avance que va a tener ese documento importante, ese proyecto ansiado por los ecuatorianos que lo han denominado oportunidades laborales. ¿Cómo marcha el análisis de este documento, señor ministro? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por este contacto a través de la tecnología que nos permite llegar a todo el país a través de CRE, por supuesto. Mencionarle que vamos bien. Hemos sociabilizado la parte conceptual del proyecto, yo diría que con todos los actores. Me he reunido con los dirigentes sindicales en su momento, yo diría que con todos o casi todos. Hemos conversado la parte conceptual de la necesidad de generar empleo y cómo se lo debe generar. Y también he conversado con las cámaras de reproducción y algo más que es muy importante, Fernando, decírselo a la opinión pública. He conversado con legisladores. He conversado con la mesa legislativa correspondiente, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Yo fui asambleísta 8 años y 2 de ellos como vicepresidente del Congreso del Ecuador, y sé y tengo experiencia de cómo se tramita un cuerpo legal, una ley, y por supuesto amerita el sociabilizar estas ideas que nacen de la necesidad imperiosa de generar empleo. No se olvide, Fernando, y opinión pública que me escucha, que 2 de cada 3 ecuatorianos no tienen empleo. 5,5 millones o más de ecuatorianos están o desempleados o subempleados o viven en la más pavorosa informalidad. Para ellos estamos trabajando, para ellos queremos generar una ley complementaria de trabajo, que le denominamos, bien lo anotó usted, Fernando, una ley de oportunidades laborales. No vamos a topar el Código del Trabajo. El Código del Trabajo queda como un instrumento, una normativa para quienes, Dios mediante, sí tienen empleo. Con todas las ventajas, por supuesto, ventajas que las vamos a mantener sin duda alguna para aquellos que puedan conseguir empleo con esta ley complementaria denominada Ley de Oportunidades. Y me estoy refiriendo a todos los derechos de los ecuatorianos trabajadores. El primer derecho es tener un empleo, el primer derecho. Y por supuesto, el 13º sueldo, el 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y sobre todo la afiliación a la seguridad social, que es una forma además de empezar a solucionar en alguna medida la gravísima situación que tiene el IES. Si logramos más número de aportantes, más ecuatorianos que aporten a la seguridad social, pues no solamente recibirán ellos los beneficios de atención en salud, fondos de reserva, préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios, sino que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tendrá mayores posibilidades de empezar a salir de la severa crisis que tiene. Señor ministro, usted ha mencionado que se van a mantener intactos los derechos laborales, no se va a precarizar nada. Y le digo esto porque algunos dirigentes sindicales han puesto la palabra precarizar en todas sus reacciones y en todas sus reflexiones frente a lo que se está proponiendo desde el Ejecutivo. Nada es más precario que no tener empleo. Nada es más precario que no tener empleo. Y hay que decirles a aquellos que equivocadamente así piensan que estamos atacando esa precarización precisamente. La precarización que significa no tener empleo. Ya es hora que se preocupen también de los no trabajadores. Está bien que se preocupen de los trabajadores, sin duda alguna. Nosotros también nos preocupamos a tal punto que dejamos intacto el Código del Trabajo para que los que Dios mediante tienen empleo, pues gocen de aquella bendición que en términos prácticos es tener un empleo estable. Pero hay 2/3 de la PEA, población económicamente activa, que no tiene esa suerte, que no tiene empleo. Por lo tanto, hay que generarlo de manera inteligente. Y esa manera inteligente, parte del accionar del gobierno del encuentro, que lo lidera Guillermo Lasso, es hacer las cosas diferentes. Pues. Porque si vamos a hacer lo mismo de siempre, los resultados van a ser lo dramáticamente, la situación dramática en cifras que hoy tenemos. 2/3 de la población económicamente activa no tiene empleo. Por tanto, vamos a generar esta ley complementaria
que precisamente ataca la precarización, que es no tener empleo, pues, sin duda. Ahora, señor ministro, también usted ha mencionado en alguna declaración que se eliminará el absurdo recargo del 35% para los contratos eventuales y se elimina el despido intempestivo cuando la empresa se liquida. Es importante también aclarar esto frente a posibles tergiversaciones. Exacto. ¿A cuenta de qué se le recarga un 35% a un contrato eventual porque su secretaria está embarazada y va a dar a luz? Y ese contrato eventual tiene un encarecimiento del 35%. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? ¿A quién se le ocurrió? Eso es una barbaridad. Lo que tenemos que hacer es facilitar la contratación de esa eventualidad a la que estoy refiriéndome y facilitar todas las contrataciones. Hay que facilitar la contratación. ¿Cómo lo logramos? Lo lograremos, Fernando. Que el empleador, sobre todo el empresario pequeño y mediano, las MIPYMES, pierdan el miedo a contratar más gente, pierdan el miedo a incorporar nuevos trabajadores en su nómina de trabajadores, pierdan el miedo a crecer, a reinvertir si han tenido utilidades, o invertir capital fresco y de riesgo. Y si pierden ese miedo, habrán más ofertas de fuentes de trabajo y empleo. ¿Cómo es posible, Fernando, que sigamos con aquello, a futuro me estoy refiriendo porque ninguna ley es retroactiva, sin duda alguna, que sigamos clavándole el castigo a un emprendedor que le fue mal? No conozco a alguien que siempre tenga éxitos, hay el fracaso también en la vida, del fracaso se aprende mucho, y por supuesto se denomina el Valle de la Muerte, pues aquellos emprendedores que en el segundo o tercer año no les fue bien, y aparte de que no les fue bien, tienen que indemnizar. Eso se tiene que acabar a través de un proyecto de ley de oportunidades, por eso se llama de oportunidades laborales, para darle al ecuatoriano desempleado o informal la oportunidad de encontrar un empleo. El gobierno del encuentro encuentra un trabajo, encuentra una manera de sustentar a tu familia. Algo más, vamos a acabar con la perversidad que significa el obligarle al joven ecuatoriano que quiere tener una carrera universitaria, al joven estudiante que está estudiando una carrera profesional, una carrera técnica, obligarle a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Nadie me va a negar que el joven necesita trabajar, por supuesto que sí, pues. Pero resulta que en la práctica ni estudia ni trabaja. No, señor, tenemos que posibilitar lo que yo hice cuando joven. Estudié y trabajé al mismo tiempo. Soy arquitecto, pude estudiar y trabajar al mismo tiempo y gané la experiencia que me va a ser requerida años más tarde. Fernando, le invito a que coja usted cualquier periódico, cualquiera, antes de la pandemia o incluso en pandemia, y leerá anuncios de trabajo donde textualmente dice máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Por Dios, no podemos seguir con ese esquema. Tenemos que darle facilidades al joven para que estudie y trabaje al mismo tiempo. Y también al adulto, definitivamente, porque son Claro. los que los mejores años han dejado para nuestra sociedad. Ahora, señor ministro, también se anuncia, se podría establecer otro sistema de contratación que garantice esa posibilidad de trabajo en el país. ¿Qué implica esto? Lo que implica es darle al emprendedor la posibilidad de crecer, aperturando nuevas sucursales, aperturando o incorporando nuevos trabajadores, con sistemas de contratación modernas. Por ejemplo, el contrato a plazo fijo, a término fijo, porque se acaba una obra, se acaba el contrato. Pues. Usted contrata a alguien para que le construya su casa. Evidentemente, no puede usted seguir contratando a esa persona si la casa ya se concluyó en su construcción. Por lo tanto, hay que establecer inteligentemente lo que han hecho los países circundantes al Ecuador, pues, Colombia, Perú, Chile, sistemas de contratación que alienten la contratación de nuevos trabajadores. Solo así se lucha contra el desempleo. Solo así se acaba con la precarización absurda que es no tener empleo. Repito, nada es más precario que no tener empleo. Entonces, si no le damos posibilidades o facilidades al emprendedor para que contrate más gente, no lo va a hacer. Entonces, tenemos que facilitarle al emprendedor para que más ecuatorianos se incorporen a la vida laboral y sobre todo que dejen de ser informales y pasen a la formalidad. Usted conoce Quito, usted es quiteño aparentemente, no sé si sea o no quiteño, pero vive en Quito, Fernando. Riobambeño, mucho honor. Riobambeño, sí, mucho honor, señor ministro. Qué bueno, qué gusto. Y puede usted, como habitante de Quito, porque sé que vive en Quito, puede usted irse a las esquinas o a la esquina de la Granados
y 6 de diciembre. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos a centenares de trabajadores de la construcción, obreros de la construcción, buscando una chamba para poder ese día comer, o por lo menos no mal comer. Eso tiene que ser combatido a través de formalizar el trabajo, que ese obrero de la construcción pueda encontrar un trabajo estable, un contrato de trabajo digno, que pueda aportar a la seguridad social, que pueda tener atención médica, que pueda acceder a un préstamo quirografario, que pueda acceder a un préstamo hipotecario, de tal manera que esa es la formalización que estamos intentando con esta ley de oportunidades laborales. Señor ministro, ahora, ¿cómo marcha en todo ese proceso las reuniones que usted destacaba al inicio de esta conversación? Usted se ha reunido con la mayoría de dirigentes sindicales, se ha reunido con dirigentes empresariales, todo ese cúmulo de información, ese cúmulo de experiencias, de propuestas, van a apoyar a lo que significa este régimen laboral planteado desde su ministerio y que es un anhelo de la actual administración del país de buscar más fuentes de empleo. Fuentes de empleo que, como algún día lo mencionó el propio presidente y usted lo ratificó, ya en el sector público no hay. El sector público no puede generar más fuentes de empleo, pero sí el sector privado. Y el sector privado está consciente de eso. Así es. El sector público ya no puede generar empleo, ya no se pueden contratar más gentes en los ministerios, en los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas provinciales, alcaldías de los 221 cantones de la República, no. Pero el sector público sí puede generar leyes que faciliten a que el sector privado contrate más gente. Políticas públicas, eso es lo que debe hacer un Estado responsable, un gobierno responsable, un gobierno que hoy pues tiene a Guillermo Lasso liderando esta acción de generar empleo y generar riqueza para que esta pueda ser repartida. De tal manera que, sí, en efecto, lo que queremos es, y he conversado, y voy directo a su pregunta, lo que queremos es recibir los insumos y opiniones de todos. Me he reunido con todos los dirigentes sindicales, sin duda alguna, me he reunido con los dirigentes empresariales. Permítame, Fernando, decirle una frase que me gustó mucho de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que dice, el buen empleado se pone la camiseta de la empresa y la buena empresa, el buen empresario, se pone en los zapatos del trabajador. Ese ambiente amigable entre empleador y trabajador es el que estoy generando como ministro del Trabajo a fin de que se dé ese diálogo y esa buena predisposición a contratar y ser contratado bajo reglas de juego absolutamente claras que signifiquen apoyar al ecuatoriano que necesite un trabajo, darle todas las garantías, pero por supuesto garantizarle también al empleador a que contrate más gente sin esos atavismos que han hecho que cualquier empresario hoy por hoy tiene serios temores en contratar más trabajadores. Señor ministro, el proyecto de oportunidades laborales, ¿en qué porcentaje ha avanzado? ¿Ya hay plazos para presentarlo a la Asamblea Nacional? ¿Está caminando usted con mucha tranquilidad de tal forma que este documento, cuando se presente a la Asamblea, sea tratado y, de ser posible, aprobado en los términos que se está concibiendo? ¿Hay plazos ya? La decisión del envío la tiene el presidente de la República. Él resolverá el momento en que enviará el proyecto, que está bastante avanzado. Y es un proyecto que en lo conceptual estima absolutamente indispensable generar un nuevo ambiente, un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores, de forma tal que, sí, los plazos, repito, los decidirá el presidente de la República, pero yo he conversado con todos y sobre todo haciendo uso de mi calidad de ex asambleísta por 8 años y ex vicepresidente de la Asamblea, he conversado con la mesa correspondiente, la mesa legislativa, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. He acudido a la mesa de los trabajadores, les he explicado la parte conceptual del proyecto y va avanzando. En su momento, el presidente de la República resolverá el camino. Señor ministro, no son preguntas incómodas, pero voy a hacerle una de reciente situación en el país. Hubo movilizaciones por el sector de los trabajadores. ¿Cómo miró usted esto cuando los trabajadores demandan cosas incluso que no son muy concebibles, porque se debería tomar en cuenta la crisis sanitaria y la crisis económica del país? ¿Qué lectura le dio las últimas movilizaciones de los trabajadores, señor ministro? Hace unos 4 años me reuní con un experto petrolero y eléctrico y me decía
este experto, que cuando un camión o un tanquero lleno de gasolina cruza la frontera a Colombia, ese día, haciendo ese contrabando, ese tanquero se gana $7,000. ¿Estamos dispuestos a seguir subsidiando a los contrabandistas? ¿Estamos dispuestos a subsidiar al narcotráfico que se nutre de ese combustible barato? ¿Estamos dispuestos a seguir subsidiando a los que sí tienen capacidad de pagar el valor real? Yo creo que hay que hacerle caso al presidente de la República. Los subsidios tienen que ir encaminados a los pobres. Por ejemplo, la transportación pública a través de subsidios focalizados. Pero el subsidiar a los contrabandistas no tiene sentido. Por tanto, esa manifestación que fue, me parece que ayer o anteayer, no se la tiene muy clara, porque en efecto el país no necesita paros, no necesita esas movilizaciones. Reclamos justos sí, y frente a ello el presidente de la República está reuniéndose con los transportistas para lograr en su momento la focalización de los combustibles para el transporte público, que es el que le atañe a la gente pobre. Señor ministro, finalmente un mensaje le pido al pueblo ecuatoriano. Está el presidente, todavía no cumple los 100 días, si no me equivoco está por los 90 y algo más de gobierno. Es un tiempo muy corto como para poder juzgar, evaluar o pedir reivindicaciones inmediatas. ¿Cuál es el mensaje que le da el ministro de Trabajo a la población en el ramo? Error, 81 días. 81 días. No 90, 81 días. En apenas 81 días ha bajado el riesgo país, se han eliminado 667 o bajado el aranceles de 667 partidas arancelarias, lo cual hace que las cosas cuesten menos, por tanto el dinero alcanza para más, eso es bueno. Se han eliminado de la central de riesgos a 1.700.000 ecuatorianos, se ha activado la eliminación del impuesto a la salida de divisas en cuanto al turismo, al tema de la aviación y al ingreso de turistas, a través de la denominada política de cielos abiertos. Se está respirando un ambiente absolutamente democrático en el país. Hay logros importantes y el más importante de todos, se está logrando cumplir con la promesa de vacunar a más de 9 millones de personas en 100 días de gobierno. Y yo le manifiesto que se va a superar esa cifra de 9 millones de vacunados en los primeros 100 días, que se cumplen el 31 de este mes o el 1 de septiembre. Por tanto, ha sido un éxito a tal punto que todas las encuestas le ubican al presidente de la República con un altísimo porcentaje de credibilidad. Esa credibilidad no puede ser desconocida por aquellos que quieren decir lo que el gobierno debe hacer. El pueblo votó el 11 de abril por una política y esa política la lidera el presidente Guillermo Lasso. Señor ministro, se nos quedan algunos tópicos por abordar, pero en una próxima oportunidad esperemos tenerle nuevamente en CR Noticias Primera Emisión. Le agradecemos por su tiempo, le deseamos un buen fin de semana y siempre las puertas están abiertas de este medio de comunicación para usted. Señor ministro. Muchísimas gracias, Fernando. Agradezco a usted y a CRE esta apertura que siempre me la dieron cuando legislador y hoy me lo hacen como ministro de Estado. Muchísimas gracias, Fernando. Un buen día, muchas gracias, señor ministro. Con el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, nosotros estamos despidiendo la audición de este día viernes. Reitero, esperamos haya sido una semana muy productiva en cuanto a noticias.